Hola, Ases. Hoy os traemos a Irache Oria, una auténtica crack. Ella es directora de una gestoría de fondos de inversión y nos va a explicar desde qué es una gestoría de fondos de inversión hasta el momento en el que estamos viviendo, hasta qué oportunidades de inversión veía en el futuro próximo. Así que vamos a ello. Buenos días, hoy estamos con Irache, una gestora de fondos de inversión. Y bueno, no te quiero robar más tiempo, más protagonismo y te puedes presentar un poco. Yo soy directora de inversiones en una gestora de fondos de inversión. Llevo toda mi carrera trabajando en gestoras de fondos, tanto gestoras independientes como gestoras de entidades financieras. Cuando acabé la carrera hice un máster en mercados financieros, que fue un poco lo que me abrió la puerta a introducirme en este mundo. Y he pasado por todas las fases, desde gestor de renta fija, gestor de renta variable, director de inversiones, director de la gestora, o sea que ocupa un poco todos los puestos relacionados con el front office de una gestora, que es la gestión, ¿no? Que es la gestión de fondos y de SICAV y de instituciones de inversión colectiva, que es un poco el núcleo de las gestoras de fondos, ¿no? Porque Irache, para la gente que nos esté escuchando, ¿no? ¿Qué es una gestora de inversiones? ¿Y en qué se diferencia un poco, a lo mejor, a un banco? Lo primero que tenemos que diferenciar, y yo creo que vosotros ya lo habéis explicado en algún otro podcast, es la diferencia que hay entre el ahorro y la inversión. El ahorro tiene una finalidad, que es cubrir unas necesidades básicas y estar preparado frente a cualquier imprevisto, y la inversión parte de aquel dinero que no es necesario y con el que no tienes que contar en un plazo, digamos, largo, esa es la realidad, y al que le quieres obtener una rentabilidad que siempre va a implicar riesgo, que nadie se equivoque, que no hay unas inversiones 100% seguras. Es decir, el ahorro podemos decir que es 100% seguro cuando tú tienes el dinero en tu cuenta corriente, y aún así, en algunos determinados casos, podría haber algún riesgo, pero en una inversión supone tomar posición en un activo financiero con el objetivo de tener una rentabilidad, y no todos los activos financieros tienen el mismo riesgo. Por lo tanto, la gestora de fondos de inversión lo que hace es construir carteras ajustando los objetivos de rentabilidad al riesgo que soporta el cliente. Son instrumentos normalmente colectivos donde se agrupan a una serie de clientes con unos objetivos más o menos comunes y también con un perfil de riesgo más o menos común, y lo que se busca es construir carteras que tienen pues una perspectiva de diversificación a la que un cliente por sí solo no llegaría, y agrupados en esa colectividad pues pueden acceder a productos, a mercados, a países y a condiciones económicas que de forma individual no podrían acceder, ¿no? Entonces no es lo mismo gestionar un patrimonio de 10.000 euros, pongamos, un cliente estándar, que un patrimonio de 100 millones de euros, pues las posibilidades que eso te da, y todos los clientes participan de una forma alícuota a su inversión en todas esas inversiones, ¿no? Que es que tienen una cartera que son muy diversificadas, ¿no? Entonces la gestora lo que hace es construir esas carteras y buscar un poco el producto más adecuado a cada perfil de cliente. Es relativamente sencillo, lo que pasa que, bueno, pues se ha sofisticado mucho esto, hay muchos productos, hay muchos clientes, unos más sofisticados, otros más tranquilos, pues hay un poco de todo, ¿no? Y ya lo has dicho un poco, ¿no? Que la diferencia entre un banco y una gestora es que el banco te guarda el dinero, una parte, el capital, lo puedes ahorrar, pero también los bancos tienen, ¿no? Son como pequeñas gestorías, bueno, tienen gestoras. No, a ver, las gestoras, el modelo, hay dos tipos de modelos, ¿no? Hay gestoras independientes 100%, que no tienen Sí, una entidad exacto. financiera por detrás, y gestoras que pertenecen a un grupo financiero con un banco por detrás. El funcionamiento de la gestora es exactamente igual, es Vale. decir, esto es un mercado muy, muy regulado con Banco de España, con CNMV, es decir, reguladores
hay un montón. Entonces, lo que establecen son unas, se llaman barreras chinas, son unas murallas que tiene que haber entre la entidad financiera y la gestora, porque lo que no puede haber es conflicto de intereses. Es decir, cuando una gestora es propia de un banco, no puede haber un conflicto de intereses donde la gestora se dedique a comprar pues las acciones del banco o los bonos emitidos por el banco o que al banco le interese que compre cierta participación en los que eso no es viable, ¿no? Entonces, para eso existen esas murallas chinas que son sociedades completamente independientes. Es decir, una gestora es una sociedad anónima que puede ser participada o el accionista es un banco, pero tiene toda su estructura de capital, tiene su contabilidad, tiene su cumplimiento normativo, tiene toda su regulación independiente de la del banco y tiene que reportar continuamente a CNMV, que es la entidad que regula las gestoras de fondos de inversión, y demostrar esta independencia. Y llegado el caso, imaginaros que puede darse, ¿no? Que la gestora dentro de su independencia quiera comprar algo emitido por el banco o algo donde el banco tiene posición, ¿no? Yo qué sé, o sea, ¿por qué no? Igual que compra otro banco, pues... No tiene que justificarlo. Eso hay que justificarlo, eso no se puede hacer así como así, ¿eh? Es decir, eso hay que justificarlo, razonarlo, avisarlo por anticipado, o sea, son procedimientos que casi al final no lo hacen solo por no tener que pasar por todo el procedimiento, ¿no? Entonces, las gestoras, sean de un banco o no, son exactamente iguales. Lo que cambia a lo mejor más es el perfil del cliente. Es decir, el perfil del cliente de una gestora, una entidad financiera, es el cliente del banco, que entra a través del banco y llega al producto de la gestora, y eso marca un poco la tipología de producto de esa gestora, mientras que una gestora independiente, pues a lo mejor es más un cliente que va buscando la tipología de gestión de esa gestora independiente, ¿no? Y puede ser un cliente a lo mejor un poco más sofisticado, que quiera un producto mucho más específico, con unas características, a lo mejor es un cliente con más conocimiento, a veces, no siempre, pero que busca en esa gestora, pues yo qué sé, busca una gestora asiática que tenga un conocimiento muy específico del mercado de biotecnología en Asia, ¿vale? Sí. Pues a lo mejor tu banco estándar ese producto no lo tiene, porque tampoco tiene una demanda de muchos clientes que quieran eso, ¿no? Claro. Entonces te tienes que ir a una gestora tal vez más específica que cubra esa necesidad, ¿no? Pero depende más de la tipología de clientes que no de la estructura de la gestora, así que todas las gestoras son iguales, ¿eh? Muy bien, porque Irache, estabas mencionando que hay diferentes opciones, ¿no? Diferentes carteras que se ajustan al perfil de los posibles ahorradores e inversionistas, ¿no? ¿Cómo una gestora diseña una cartera? ¿Y es esta estática? O sea, ¿se mueve en el tiempo? ¿Va a cambiar? ¿Qué nos podemos encontrar en este sentido? Como os decía, todo esto está muy regulado, con lo cual normalmente cuando hablamos de gestoras hablamos de instituciones de inversión colectiva, ¿vale? Las instituciones de inversión colectiva puede ser un fondo, puede ser una SICAV. Ha habido bastante evolución, pues en España cada vez SICAVs hay menos, pero los fondos tienen una parte muy importante de la inversión colectiva, ¿no? Entonces, un fondo, como os decía, está regulado por CNMV. A la hora de crear un fondo, tú tienes que registrar una política de inversión donde se delimitan un poco las bases de lo que va a constituir la cartera de ese fondo a largo plazo, ¿vale? Porque el cliente, cuando va a invertir en el fondo de inversión, tiene que recibir y conocer ese folleto y conocer esas políticas. ¿Es ese documento de unas 3-4 páginas donde sale todo, la rentabilidad, bueno, esperada, las comisiones, un poco? Sí, rentabilidad esperada no es un dato que solo aparece. Esperada la pasada. Sí, depende de la tipología de fondo, pero sí que es verdad que últimamente ha habido muchos fondos y se están lanzando muchos datos donde se habla de una rentabilidad esperada, que es una tipología concreta de fondo, ¿vale? Entonces, hay un folleto y hay otro documento que es no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, pero sí. Y entonces, por ejemplo, tú ahí tienes definido, puede ser desde voy a invertir 100% en renta fija o voy a invertir como máximo un 50% en renta fija y un 50% en renta variable. Si quiero ser un fondo puro de renta variable, siempre tengo que estar más del 75% en renta variable. Es decir, lo que tienes que delimitar son unos rangos que no dé pie a confusión al cliente. El cliente, cuando adquiere un fondo, tiene esos parámetros, ¿vale? Eso no quiere decir que luego esa cartera no se pueda mover entre todos esos rangos y dentro de esos activos, pero hay que señalar mucha parte y dependiendo
de si quieres invertir en unos activos que tienen más riesgo, lo tienes que poner específicamente ahí. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a decir, voy a hacer inversión en países emergentes o voy a hacer inversión en high yield que tiene más riesgo de renta fija, yo lo tengo que señalar expresamente en esa política para que el cliente conozca a qué puede estar expuesto, ¿vale? Y ahí también van señaladas las comisiones, los gastos, los riesgos de mercados en los que puede incurrir. Es decir, es muy proteccionista el sistema español respecto al cliente para que tenga la mayor información posible. El riesgo. Pero luego esa cartera se mueve continuamente. Ese es nuestro trabajo. El riesgo que decías, ¿es esto que va del 1 al 6 que suelen marcar? Sí, bueno, eso es un escalado, ¿vale? Sí. Eso es un escalado que al final, en función de los activos y los porcentajes en los que puedas invertir, te da un escalado que puede ir, incluso llega al 7, ¿no? Entonces, en los fondos más ultraconservadores, con muy poca exposición, con activos de muy poco riesgo, son un 1. A medida que va incrementando el riesgo, pues llegan hasta el 6. Un 7, ¿qué es un fondo? Un 7, hay fondos y cabe la posibilidad de decir, tengo la capacidad de invertir del 0 al 100 en todo tipo de activos. Vale. No fijo nada. Yo puedo hacer en un momento renta variable, en otro renta fija. Claro, tener capital para esperar un momento. Entonces, cuando no especifico nada, la CNMV que te dice esos riesgos 7, ese es el riesgo máximo. Sí. Porque el cliente está confiando en ti y no sabe, es a tu discreción. Vale. Entonces, ese es un poco el criterio, ¿vale? ¿Cómo valoráis, por ejemplo, dentro de una cartera de renta variable, que es riesgo 4, un cambio de cartera, ¿no? O sea, tú vas a cambiar tus posiciones para que se mantenga el mismo riesgo. O sea, ¿qué te indica el riesgo de una nueva inversión o cómo lo sabes eso? El riesgo es por tipología de activo, ¿vale? Es decir, toda la red, bueno, el riesgo viene dado por la tipología de activo en la que inviertes y por la volatilidad que tiene tu cartera. Es decir, la CNMV, para asignarte un numerito de estos, te exige unas mediciones de volatilidad. Entonces, la volatilidad es la variación en el valor liquidativo diario de un fondo de inversión. Es decir, las carteras de un fondo de inversión todos los días se valoran a mercado. Es decir, es el precio de qué obtendrías si vendieses todos los días tu cartera en mercado. Entonces, esa es la valoración real de los activos que tú tienes en cartera, ¿no? Entonces, tú tienes tu liquidativo diario. Ese liquidativo se va moviendo en función de los activos. Si tienes activos de mayor riesgo, lo más habitual es que ese liquidativo se mueva más. Es decir, si tú tienes toda tu cartera 100% en renta variable de un país muy raro y que pasan muchas cosas, pues lo más normal es que esos activos, su cotización cambie mucho y entonces tu valor liquidativo cambia mucho. Eso aumenta esa volatilidad, que es la dispersión frente a una media normalizada de lo que suele ser tu liquidativo, y si tu volatilidad es muy alta, el CNMV te dice, no, tú no eres un 4, eres un 5. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Lo normal en mercados normalizados, en áreas normalizadas, es que tú, por ejemplo, si tienes un porcentaje de renta variable, si tienes un 30 de renta variable europea, da igual que cambies un nombre por otro, que todos tienen una volatilidad muy parecida. La volatilidad de los activos de renta variable está entre un 18 y un 25%. Esas son las medias normalizadas históricas de los activos de renta variable. Da igual que sea un nombre, a lo mejor puede tener un poquito más y otro nombre puede tener un poquito menos, pero no te va a cambiar la volatilidad del grueso del fondo. Y la volatilidad de la renta fija pues puede estar entre un 4 y un 8%. Depende del año, porque en el 2022 se fue todo por los años. Sí. Bueno. Porque, Irache, ahora que mencionas esto, ¿no? Y que uno de los criterios por los cuales se mide el riesgo es la volatilidad, ¿tú crees que los perfiles que inviertan a más riesgo juegan a más largo plazo o no necesariamente? Deberían. Otra cosa es que luego ya cada uno, pero la lógica te dice que sí. Y de hecho, en ese folleto que comentábamos antes, donde se recoge la política de inversión de los fondos, hay que poner un horizonte estimado de inversión para el cliente que va a entrar en ese fondo. Los fondos más conservadores, por ejemplo, los que pueden ser un 1 pueden tener horizonte estimado de inversión como mínimo 1 o 2 años. A medida que vas subiendo de riesgo,
pues está puesto por encima de 3 años, por encima de 5 años. Es decir, inversiones más volátiles exigen de más largo plazo para evaluar y para también para obtener los resultados esperados, ¿no? Es decir, los mercados más volátiles, pues tienes que asumir que hay un riesgo de que el comportamiento no sea el esperado durante periodos de tiempo que pueden ser medianamente largos. Irache, ha sido gestora de fondos de inversión de renta fija, de renta variable, ¿no? ¿Y cómo cuadráis las carteras un poco? Supongo que varía un poco el tipo de fondo, esto cambia, pero, por ejemplo, ahora con esto de los bancos, ¿qué pasa? ¿Os reunís cada X tiempo para cambiar la ponderación? Hay distintos métodos de construcción de cartera, ¿eh? No todas las gestoras utilizan la misma metodología, ni todos los gestores, depende un poco de cada casa. Es cierto que con el desarrollo de la tecnología y el tratamiento de datos se han desarrollado muchos métodos cuantitativos de gestión de cartera, que hay una serie de sistemática de programas y de definición de variables que pueden llevar a un método cuantitativo de construcción de cartera. Esa puede ser una alternativa. Hay también muchas, no gestoras, sino metodologías que básicamente se basan en una gestión pasiva, que es replicar una serie de índices e ir ajustando la cartera a ese índice. Nosotros, por ejemplo, tenemos una visión más fundamental que se basa mucho en la macroeconomía, en la evolución de los indicadores y en el posicionamiento dentro del ciclo económico, con lo cual no somos somos una gestora activa porque tomamos mucho posicionamiento, pero no somos una gestora que continuamente estemos cambiando nuestra cartera estratégica, porque nos basamos mucho en, como digo, en los fundamentales macroeconómicos, ¿no? Entonces, en función de ese momento del ciclo económico, definimos unos posicionamientos. Pues ahora mismo estamos en un ciclo económico muy debilitado, en puertas de una desaceleración, recesión, lo podemos llamar de muchas formas distintas, con una inflación al alza, con lo cual no es un momento donde debería haber un posicionamiento excesivo en riesgo, por decirlo de alguna forma fácil, y creo que es un momento para ser conservador, como lo era ya el año pasado, ¿eh? Tampoco es que esto haya cambiado significativamente. Entonces, a nosotros eso nos hace bajar la beta de la cartera. La beta de la cartera es la exposición respecto a los índices del mercado, el tener mayor o menor volatilidad, por decirlo de alguna forma, que los índices de mercado, y nos hace ser conservadores. Pues en la parte de renta fija estamos en los tramos más cortos de la cartera, no tenemos mucho riesgo de rating, tenemos cada vez más deuda pública, porque se puede tener ahora mismo deuda pública porque los tipos han cambiado. En la parte de renta variable en la cartera, pues no estamos en sectores los más expuestos al ciclo económico. Por ejemplo, pues no tenemos mucho peso en consumo. Sí tenemos más peso, por ejemplo, en salud y sanidad o en infraestructuras, porque son sectores que no son tan dependientes del ciclo económico, incluso se pueden beneficiar en algunos momentos del parón del crecimiento, porque son sectores en los que se hacen muchas inversiones para potenciar el ciclo, el crecimiento de nuevo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, es la situación general de la economía la que nos marca el posicionamiento y dónde estamos en la cartera en cada momento. Por eso digo que los modelos varían mucho, y todos son igual de válidos y todos son igual de buenos. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una posición estructural, pero sí que continuamente, bueno, nosotros trabajamos todo el equipo todos juntos, ¿vale? Con lo cual todos los días estás tomando decisiones, continuamente se están tomando decisiones más tácticas, a lo mejor, oye, cambiar un valor por otro o bajar un poquito aquí. El otro día hemos tenido una pequeña crisis, tenemos una pequeña crisis del sector financiero europeo y americano, pues hay que evaluar qué decisiones tomar. Nosotros el año pasado teníamos posición en el financiero americano, nos salimos, no por nada de todo esto, sino porque pensábamos que ya había tenido su recorrido, ahí no teníamos nada de peso, con lo cual ahí no había decisión que tomar. Sí tenemos peso en el europeo, no precisamente en los bancos más implicados, con lo cual por ahora hemos mantenido la posición porque pensamos que es un poco de ruido de mercado y que esto va a volver a tranquilizarse y por lo tanto no hemos
cambiado nuestra posición en cartera. Es decir, eso es un continuo, ¿no? Pero luego cada 15 días nosotros tenemos un comité de inversión donde se reúne todo el equipo gestor, director de inversiones y se van ajustando esas decisiones un poco más estratégicas y continuamente la cartera es muy viva, la cartera va cambiando continuamente y se van tomando decisiones. Es decir, no puedes decir, una vez al trimestre lo vemos, ¿no? Que el mercado no te está esperando a que tú decidas. Sí. Entonces, y también vas cambiando los pesos sectoriales y lo que hace 15 días a lo mejor no veías, pues de repente te sale un dato de inflación, que tenemos este viernes dato de inflación, hay reunión de los bancos centrales, te cambian los tipos, todo eso te va marcando y en cada momento no son cambios bruscos. No, o sea, tú no, vendo todo, no. Más justa. Porque, Irache, ¿dirías que ese es el principal beneficio de la gestión activa? Porque yo he escuchado muchas veces decir que es muy difícil vencer al mercado y obviamente vosotros sois expertos y seguro que lo sabéis más que nadie. ¿Dirías que la gestión activa protege mejor ante situaciones como la actual de un mercado bajista o también? Es cierto que es muy difícil batir al mercado a largo plazo, eso es cierto, ¿eh? Y en los mercados alcistas es muy difícil hacerlo mejor que el índice, porque siempre hay algún condicionante, es muy difícil. Pero es cierto que en los mercados bajistas, en los malos momentos de mercado, la gestión activa protege más. Es decir, porque la gestión pasiva es... Tengo 500 valores en el índice, los 500 me van a mi cartera en la misma ponderación y yo ahí no puedo hacer nada. Y si sé que el sector financiero tiene problemas o si sé que el Credit Suisse tiene problemas, si está en el índice, Credit Suisse va a mi cartera. Sí. Porque eso es la gestión pasiva, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en los momentos de recorte o cuando hay algunas noticias muy específicas que afectan a determinados sectores, pues la gestión activa es mucho más rápida recogiendo todo eso. Os voy a poner un ejemplo que no conozco a nadie que le haya pasado, pero oye, bueno, sí, algunos fondos sí. El año pasado hubo dos sectores, que fue el de energía y el de materias primas, que lo petaron, sí. Y el resto de los sectores pues estaban todos cascaos hasta abajo, ¿no? O sea, sí. No podían caer más. Si tú eres un fondo de gestión pasiva, tienes energía, tienes bancos, tienes inmobiliarias y tienes todo, lo bueno y lo malo. Si eres un fondo de gestión activa, y sí que los ha habido fondos españoles con pesos muy importantes en el sector energético y se han salido el año pasado, porque has tenido mucho peso, el 30% de tu cartera, en un fondo, en un sector que ha hecho el 200%, pues te has salido. Esa oportunidad con la gestión pasiva no la tienes. También os digo, estos mismos fondos que el año pasado lo han podido hacer muy bien, puede haber otros años que lo hagan muy mal por esa exposición a una idea, ¿no? Entonces, es cierto que todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes, ¿eh? Y el cliente tiene que tener también muy claro qué es lo que quiere. Entonces, porque hay clientes, bueno, pues yo compro el índice y estoy tranquilo porque asumo muy bien las pérdidas, no tengo problema, ¿no? Y aquí yo entiendo muy bien el inversor que es pasivo, ¿no? Está en una cartera indexada y confía en ella, pero es que, claro, a vosotros os exigen una responsabilidad, ¿no? Porque estáis gestionando activamente los fondos. ¿Os es difícil esto? O sea, en mercados como el actual, ¿con qué os comparáis? ¿Con otros fondos? ¿O os comparáis con diciendo, mira, es que mi rentabilidad no ha caído tanto como las otras? ¿O recogéis para casa? ¿O cómo lo gestionáis esto? Me interesa muchísimo. Bueno, el problema, como os decía, es que los fondos de inversión son unos activos que tienen una valoración diaria. Y eso, como gestor, es muy duro. Es decir, tú tienes una inversión en un piso y nadie está todos los días pidiendo a un tasador, oye, tásame el piso, tásame el piso, tásame el piso. Es verdad eso. Porque si alguien lo hiciese, se llevaría un susto. Porque habrá momentos en que su piso haya bajado un 20 o un 30%, pero no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces hay otros activos, o como si inviertes en obras de arte. Tú no, si tienes un Picasso, no estás todo el día valorando tu Picasso, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, los fondos tienen un valor liquidativo y ese es el problema, que el cliente es muy consciente de lo que gana y de lo que pierde. Entonces, sí que se introduce mucha presión y
Depende también, os digo, claro, el universo de clientes es infinito y depende mucho de la tipología de cliente, ¿no? Entonces, nosotros lo que solemos hacer es, hay dobles mediciones, ¿no? Por un lado, te mides contra lo que pueden ser índices de referencia, pero que muchas veces son indicadores bastante malos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el IBEX español, todo el mundo, la bolsa española, el IBEX español. El IBEX es un índice muy malo como referencia, porque es un índice que tiene 35 valores, que los bancos pesan el 30%, es decir, si tú no estás en bancos, pues ya no tienes nada que ver con el IBEX, por ejemplo. Puede ser para bien o para mal, pero es un índice que a ti no te sirve de referencia. Encima muy basado en lo que te pagan, ¿no? Los cupones, los dividendos. No solo eso, sino que, por ejemplo, bueno, pues ahora con la subida de tipos en la que nos hemos visto metidos por los bancos centrales, pues los márgenes de todo el sistema financiero mejoran muchísimo. Claro. Y esto ha implicado una revalorización muy importante de los bancos. Pero es que en los bancos en el IBEX lo son todo. La semana pasada, cuando ha habido la crisis del sistema financiero europeo, pues el IBEX se ha ido al carajo, o sea, así directamente. ¿Por qué? Porque solo tienes un sector, que es el sector financiero. Bueno, no es el único, pero luego tienes mucho peso también, por ejemplo, en infraestructuras y en energía. El sector alemán es completamente distinto, es un sector puramente industrial, donde el sector de bancos no tiene tanto peso, ¿no? Entonces, el sector no, el índice alemán. Cada índice tiene sus cosas, entonces hay que coger índices amplios que representen un poco toda la economía de un área geográfica. Y luego nosotros lo que hacemos también es, tenemos una lista de fondos comparables que son equivalentes a nosotros de otras gestoras españolas para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Porque muchas veces los clientes te meten en el saco de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Es que hay un fondo que lo ha hecho mucho mejor, no sé qué otra gestora. Y sí, lo ha hecho mucho mejor, pero es que tú estabas en un fondo de renta fija y el otro es de renta variable china. No siempre estoy poniendo ejemplos un poco exagerados, no es así. Pero claro, tienes que comparar cosas que sean comparables porque los activos son muy distintos y eso, por ejemplo, hasta el año 2020 hubo una gran diferencia. No, es que estos fondos de renta variable lo hacen muy bien, ya es que estos fondos de renta variable son de renta variable americana y los índices americanos han estado en una tendencia así, con una pendiente superpositiva basadas en las tecnológicas que los índices europeos no han tenido. Entonces, no puedes comparar un fondo que por definición solo puede invertir en Europa con un fondo que te está invirtiendo en Estados Unidos. Son dos ámbitos distintos. Entonces, por eso nosotros generamos nuestras propias listas de comparables para fustigarnos un poco y decir, pues mira, esto lo están haciendo mucho mejor, hay que ponerse las pilas y también ver un poco, corregir y dónde estamos fallando, ¿no? Porque hay que ser humilde y hay que reconocer, oye, pues aquí la hemos clavado y esto no lo estamos acertando, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sirve también de referencia. Actualmente no. Parece que está todo muy mal con los bancos, con la guerra, la inflación, pero se dice, ¿no?, que a largo plazo siempre la economía tiende a recuperarse y a mejorarse. ¿Cómo ves ahora mismo? ¿Estamos tan mal como cuenta en la tele? A ver, la economía tiene ciclos económicos y eso yo creo que a lo largo de la historia no cambia, ¿no? Hay fases de sobrecalentamiento y fases de enfriamiento y tiene que ser, y es así, por lógica. Entonces, es muy complicado pensar que vivimos en un universo donde los beneficios empresariales pueden crecer todos los años un 10%. Infinito, hasta el infinito. Es que es imposible, es decir, la población ya no, incluso estamos hablando de una superpoblación, ¿no? No puedes basarlo más en el consumo porque yo no sé si podemos consumir más de lo que ya consumimos, es decir, hay ciertas áreas geográficas que todavía es posible que haya un crecimiento en el consumo y eso es cierto, pero hay otras áreas geográficas que están sobresaturadas y con una población muy envejecida, que es un reductor del consumo y del crecimiento, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en una fase, en una transición donde hay un efecto hay un tema social que es esa inversión de la pirámide poblacional que afecta muy seriamente a las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. Es decir, poblaciones donde un porcentaje muy importante de su base social está jubilada,
no son grandes consumidores. Y en Europa ya tenemos una pirámide invertida, igual que está en Japón, igual que está en otras áreas geográficas. Sí. Entonces, vamos a tener que pensar en otras formas de crecimiento, que las hay, que no todo tiene que estar basado en el consumo, y en otros consumos distintos. Es decir, un señor jubilado de 80 años no se compra un coche, sí, pero un señor jubilado de 80 años está muy preocupado por su salud, por su bienestar, por una asistencia domiciliaria, por otros temas, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Luego hay otro tema muy importante y en el que estamos metidos también en una transición, que es todo el tema de la transición energética, adaptación al cambio climático, que es muy, muy relevante a nivel de crecimiento económico y de necesidad de inversión. Es decir, para los próximos años hace falta invertir más de 30 trillones a nivel mundial para tratar de conseguir los objetivos climáticos. Esto es muy beneficioso para el crecimiento económico, pero también pasa por unos costes mayores. Es decir, no se puede conseguir esa transición hacia las emisiones cero, hacia un mundo más sostenible, si no es a cargo de mayores costes de las empresas y mayores costes para las familias. Con lo cual, esto es para todos. Entonces, crecimiento económico va a seguir habiendo. ¿En qué cifras? No lo sabemos. Pero siempre hay ciclos económicos. Lo que es cierto es que en el momento actual hay una inflación desorbitada, venimos desde el COVID de unas economías a nivel global totalmente tergiversadas, por decirlo de alguna forma. Imprimir dinero a saco. Hay mucho dinero, pero primero hubo una escasez de oferta, luego hubo una escasez de demanda, luego otra vez de oferta, o sea, entonces está tergiversado y alterado todo el ciclo económico y todavía esto está coleando, queramos o no, todavía estamos ahí en esa fase. Entonces, derivado de todo eso hay una inflación galopante, hay que contener la inflación y queramos o no, la inflación solo se contiene enfriando la economía. Y enfriar la economía es eso, echar el freno de mano, más paro, menos consumo, todo muy caro, tipos de interés al alza. ¿Pronostica recesión o tanto en Europa como en Estados Unidos? A ver, el concepto de recesión es complicado. Es un concepto muy definido, teórico. Sí, final, sí. Y no es lo mismo aquí que en Estados Unidos. Te quiero decir, según nuestros criterios, Estados Unidos el año pasado estaba en recesión. Es verdad. Según sus criterios, no. Entonces, por eso digo que son unas mediciones muy complicadas. Recesión, desaceleración, pues estamos en una desaceleración. Sí. Eso está ahí, ¿no? Cuando el concepto de recesión, crecimientos negativos, no lo vemos. No vemos crecimientos negativos porque sí que pensamos que la inflación tiene que empezar a flojear. Creemos que hay un excesivo stock, los almacenes los tienen a topes, las plantas, las industrias, vamos, y tienen stock a un precio muy caro, con lo cual eso nos lo siguen trasladando al consumidor final. Sí. Pero lo cierto es que los precios de las materias primas, de todos los componentes de producción han bajado mucho. Sí. Han bajado desde el algodón ha bajado un 40%, el gas ha bajado un 40%. Es decir, todo eso en algún momento tiene que entrar en la cadena productiva de nuevo y relajar un poco los precios. Va a costar, pero tendrán que ir bajando. Irache, no te queremos retener mucho más. Yo valoro muchísimo que tu opinión sea tan honesta porque en un entorno donde los ciudadanos vivimos en los medios, que somos el motor económico de Europa, España, y que a veces parece que nos traten un poco como críos, ¿no? Yo valoro muchísimo que la opinión sea tan honesta y que ya vemos que, aunque en el corto plazo lo que nos espera puede ser difícil y el crecimiento económico no pueda ser muy grande, vemos que siempre un inversor tiene que ser optimista y ver ahí donde sí se puede aprovechar de la situación, ¿no? A ver, los datos para España no son malos, ¿eh? Los datos de crecimiento esperados en España son bastante buenos. Y luego hay un tema que es muy importante para la economía española y es la reactivación del sector del turismo y del ocio, que está a tope. O sea, está a tope, no ha estado mejor en su vida. Entonces,
para mí es un poco triste decirlo, porque somos un país que dependemos mucho de un sector que es muy cíclico y que depende de muchos condicionantes externos. Pero es así, y este año pues, es un sector que se ha reactivado y que está en cifras por encima de las anteriores al COVID, con lo cual bienvenido sea, y eso va a generar pues, un crecimiento bastante sano en España para este año. Y los datos de inflación en España, la verdad es que, queramos o no, los topes de los costes energéticos que se introdujeron y que fueron algo antes que en el resto de Europa, empiezan a hacer su efecto y también se esperan mejoras importantes en la inflación, con lo cual yo no veo un panorama muy negro. Lo que pasa es que los mercados financieros no miran esto, no miran la economía local. Nuestras empresas, sus beneficios no dependen de la economía local, por mucho que estén radicadas aquí. Y sobre todo los mercados financieros lo que están descontando son los próximos 5 años, ¿no? Es decir, no. Entonces, lo que sí que tenemos que ser conscientes es que, bueno, pues hay una posibilidad de apretarse un poco el cinturón todos, empresas y familias. Vale, muchas gracias, Irenche. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.